Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, contentos, alegres, esperando este tiempo maravilloso. Les damos la bienvenida a todos ustedes, todos aquellos que se están conectando en este momento, que ya están listos para poder alabar a nuestro Señor y que ya están listos también para escuchar de la palabra en esta mañana. Así es que entonces ahí donde usted está, ya con su cafecito, su desayuno listo, vamos a orar entonces para empezar este servicio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta este lugar, Señor, y queremos en esta mañana, Señor, todos juntos, Señor, no importa el lugar donde estemos, Señor, o cómo estemos, mi Dios. Lo importante es que lo hagamos de todo corazón, Señor, y queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos estar listos, atentos, Señor, a tu palabra, que sabemos que nos hablarás en esta mañana, Señor. Siempre tienes cosas nuevas, Señor, cosas frescas para nosotros, Señor, y eso es lo que queremos hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú siempre tienes el control sobre todas las cosas y no importa, Señor, la situación en la que nos encontremos. Al final del día, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Todopoderoso, tú sigues siendo, Señor, ese Padre amoroso que cuida de sus hijos. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a alabar todos juntos, poniéndonos la armadura de nuestro Señor. Y una vez que la tengamos puesta, nunca debemos de quitárnosla. Estamos con la victoria en nuestros labios, listos para pelear. Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestros labios, listos para pelear. Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es, en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es, en el nombre del Señor. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestros labios, listos para pelear. Y tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es, en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es, en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones
Por eso le damos a Él toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Qué bueno es poder ser parte de la familia de Dios. Es una gran bendición que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros y nos haya rescatado y nos haya sacado del lugar donde estábamos, de la oscuridad. Pero también es una gran responsabilidad, porque ahora que conocemos de Dios, ahora que nosotros decimos ser cristianos, ser seguidores de Cristo, debemos siempre entonces de portar su gloria y su majestad. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tus grandezas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tus grandezas. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Así es. Vamos a decir una vez más. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tus grandezas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tus grandezas. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación,
proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Qué bueno es poder alabar a nuestro Señor, porque cuando lo hacemos estamos reconociendo que necesitamos de Él, necesitamos todos los días. Reconocemos que solamente Él es el Dios grande y maravilloso, y que lo alabamos a Él no por las cosas que Él ha hecho en nosotros, sino que lo alabamos por quien Él es. Porque aunque el Señor no hiciera nada, aún así Él sigue siendo Dios. Aún así sigue mereciendo nuestra alabanza. Bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado, lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos.
10,000 años y en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Worship your holy name. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor, y poder venir delante de ti, Señor, así como estamos, tal y como estamos en esta mañana, Señor. Reconociendo, Señor, que ya no tenemos fuerzas, que muchas veces estamos cansados, pero en ti, Señor, podemos encontrar refugio. En ti, Señor, podemos recobrar esas fuerzas que necesitamos, Señor, para poder seguir. Gracias por siempre estar ahí para nosotros. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Decimos, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, 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 sumérgeme. Así es, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás ahí para recibirnos, Señor, y por eso te alabamos, Señor, por eso te exaltamos, Señor, y en esta mañana, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Sabemos, Señor, que tú te mueves en medio del problema, Señor, en medio de la tempestad, en medio de cualquier situación, Señor, siempre estás moviendo tu mano de poder. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que todos estén bien en sus casitas, estén listos con su Biblia, listos para entrar en la palabra de Dios, estudiar con profundidad en esta mañana en lo que estamos estudiando en la carta de Santiago. Antes de empezar, les enviamos un saludo con mucho afecto, mucho amor a todos ustedes. Están en sus casitas encerraditos, guardándose, esperando que ninguno de ustedes esté en una situación de peligro ni de enfermedad. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que nos cuida a todos nosotros. Sabemos que el Señor es bueno y su misericordia es enorme, es grande y es fresca cada mañana, y esta mañana no es la excepción. Dios sigue estando en control de todas las cosas y debemos descansar en ello en todo momento. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio el día de hoy en Santiago, en el capítulo número 1, en los versos 9 al 20. Ya estudiamos la primera parte, estamos continuando con la segunda parte en el tema humillación, tentación y don. Y voy a recordar brevemente lo que vimos la última vez, hace ya unas 3 semanas, que estudiamos
la primera parte de este mensaje. Vamos a continuar con la segunda, como les dije, pero les voy a refrescar la memoria un poco a todos ustedes y a mí también, para poder darle seguimiento a la historia que estamos estudiando. No vayamos a perdernos en la mitad de ello y decimos, no me acuerdo de qué hablábamos y por qué estamos hablando de estas cosas en esta mañana. Así que dando continuidad a ellos, la última vez que estudiamos en Santiago, comenzamos con esta triple instrucción de parte del apóstol en relación a la prueba de la fe que hay en nosotros. Como hemos visto, la fe debe ser probada para saber si es fe. Y eso porque esto es un regalo de Dios y no una mera emoción provocada por un buen discurso motivador de algún elocuente predicador. La fe, como hemos venido estudiando, es un regalo de Dios. No es algo natural en el humano, es algo externo, es un regalo de Dios para que podamos creer. Al ser un regalo de Dios, la fe se manifiesta en el humano como una transformación del ser desde adentro hacia afuera. Y podemos saber que tenemos la fe salvífica porque tenemos paciencia en medio de las pruebas de la vida. Pero si todavía nos desesperamos, tal vez sea no porque no tengamos fe, sino porque nos falta sabiduría divina que nos permita ver las pruebas bajo la perspectiva divina. Por eso Dios nos dice en la palabra, en la carta de Santiago, que podemos pedir tal sabiduría y que pidamos con fe, porque si no tenemos fe, no podremos ver entonces las cosas de esa manera. Con esta introducción, entonces, pensemos por un momento acerca de la prueba que todo el mundo está padeciendo en estos tiempos en que estamos viviendo. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo con esta pandemia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la gran pandemia que estamos sufriendo? ¿Es este un acto fortuito del destino? ¿Un accidente? ¿Una interrupción del plan original y eterno de Dios? Mi amado hermano y hermana, si tal cosa fuera posible, entonces estaríamos metidos en grandes problemas y no tendríamos ninguna esperanza de nada. El nombre de Dios es Jehová, Yahweh, si le quieres decir, el tetragrama, como hemos venido estudiando ya en el libro de Éxodo. Su nombre es su naturaleza, es lo que lo define a Él. Él es quien es, Él es el causante de todo lo que es. Como decía R.C. Sproul, si una sola molécula se pudiera rebelar en contra de la autoridad y soberanía de Dios, entonces Dios no sería Dios. Lo que quiero decirte, amado hermano y hermana, es que Dios está en control de todo. Su soberanía nunca deja de tener efecto. ¿Por qué nos afanamos entonces? Porque somos arrogantes y orgullosos. Y no estamos dispuestos a recibir y asimilar con humildad la única verdad en Dios. La gente se desespera porque no puede confiar en Dios. Y no puede confiar en Dios porque somos arrogantes y pensamos que lo que vemos con nuestros sentidos, la manera en que interpretamos lo que ocurre alrededor de nosotros, es verdad. Y no nos aferramos a la realidad y la verdad única que está escrita en la palabra de Dios, que define claramente quién es Dios y cómo es Él que está en control de todas las cosas. Por lo tanto, es requisito entonces en nosotros, si somos creyentes, que cumplamos con esta primera condición de la que hemos venido hablando, la humildad, el ser humildes. Ese fue el primero de esos tres temas que tocamos la última vez que estudiamos. Vimos que la humildad nada tiene que ver con el estado financiero de la persona, sino con la fe, con el estado del corazón que le permite a la persona subordinar su ego al control y soberanía de Dios. El segundo tema que empezamos a tocar la última vez fue el de la tentación,
que definimos como el estorbo que prueba nuestra fe. Hay dos maneras de que nuestra fe es probada. Una es que Dios envíe pruebas a nosotros para ser probados en nuestra fe y crecer en la fe, sostenernos y ver que decimos, oh, es cierto, Dios está con nosotros, salimos adelante de la prueba. Pero la tentación también es un estorbo, este es un estorbo, no es como la prueba. La tentación, a diferencia de la prueba, es que es un estorbo para la fe. Como la fe, y vamos a ver entonces que ese estorbo nos impide desarrollarnos en la fe. Igual que la fe, la tentación es un agente externo al humano, pero a diferencia de la fe, que proviene directamente de Dios, la tentación es un incentivo externo que proviene del efecto del pecado en el mundo, por lo que también está dentro de la mente del humano, aunque originalmente no estuvo allí, sino que fue impuesto en el humano por el efecto de la caída de Adán. En nuestro estudio vimos que la persona que puede resistir la tentación es bienaventurada, es decir, es feliz, pero que las personas que cede a ella, a la tentación, es una persona infeliz por el efecto de la culpa que estorba y carga pesadamente a la persona. Vayamos entonces al texto del día de hoy y continuemos con nuestro estudio en Santiago capítulo 1. Leamos una vez más del verso 9 al 20. Le pido en su casita donde esté, póngase de pie para leer con respeto a la palabra de Dios y seguirnos en ello. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia y a toda aquella persona que esté dispuesta a hacerlo. Padre, te damos gracias por la palabra que nos estás abriendo en esta mañana a nuestro entendimiento. Te pedimos que seas tú el que obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que podamos recibir esta palabra y podamos comprenderla, discernirla y ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, porque en este punto Santiago está tocando temas doctrinales básicos, importantísimos para saber y poder nosotros entender el comportamiento humano. Pero no solamente poder descifrarlo y comprenderlo, sino también actuar de manera que no quedemos atrapados en aquello que nos condena y que nos trae tanta aflicción, que es el peso de la culpa en nuestras vidas porque pecamos. Pero que seamos conscientes también que el pecar no es algo que viene de parte de Dios. Tú no nos tientas, Señor. Tú nos abres a la posibilidad de escuchar tu voz, de conocer tu mente a través de lo que nos permite saber la revelación que hay en tu palabra, de manera que podamos acercarnos a ti y obedecerte en lo que nos instruyes.
en lo que nos ordenas, los que mandas. Ayúdanos a entender a esa verdad, que tu palabra nos quiere dar vida y no muerte. Esta mañana necesitamos reconocer estas cosas y entender cuál es la mecánica, el proceso de la tentación y cómo nos lleva de ella hasta el pecado y la muerte, para que no caigamos en ese lugar. Necesitamos entonces la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos comprender esta palabra y seamos transformados y renovados en nuestra mente y podamos vivir una vida diferente a la que vivíamos en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas de esta manera. Revélate a cada persona, inclusive que aún no te conoce, pero que está escuchando este mensaje, de que este es el día en que sus mentes pueden ser renovadas. Este es el día en que ellos pueden recibir salvación y evitar la condena que viene por el vivir en el pecado en que vive toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer en este día. Nos disponemos dispuestos a escucharte. Háblanos tú, pues, en tu palabra. Bendito seas, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. En su casa se puede sentar y ponerse cómodo con su Biblia y seguirnos en nuestro estudio. Pongamos atención entonces lo que el Señor nos quiere hablar, conociendo la situación que vimos en primer lugar la última vez acerca de que la tentación es algo que debemos nosotros soportar y que una persona que resiste la tentación es una persona bendecida, una persona que tiene felicidad, al contrario de una persona que no soporta la tentación. Pero veamos entonces acerca de esto que estamos estudiando. Habiendo estudiado ya lo que es la tentación, vayamos a estudiar el origen de la tentación, que como dijimos es un agente externo al humano, pero que ha sido injertado en la mente o corazón del humano por el efecto de la caída del hombre en Adán. Leamos el siguiente verso, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este es un verso clave en la explicación del pecado y la explicación de la tentación. Es cierto, estamos hablando de que Dios es soberano sobre todas las cosas y vamos a empezar a sumergirnos en lo que ello significa en cuanto a nosotros los humanos, nuestra manera de ser, de pensar, lo que ocurre con nosotros y cómo nos movemos nosotros dentro de la soberanía de Dios. Veámoslo de esta manera. Antes de encontrar cuál es la fuente de la tentación, Santiago comienza por explicar quién no es la fuente de la tentación. Es decir, va a hacer a un lado aquello que pudiera estorbar a la mente de algunas personas que quieren empezar a razonar acerca del pecado y entonces se excusan como se excusó Adán en el huerto de Edén. Adán, cuando fue atrapado en su pecado, cuando su pecado fue reconocido, cuando el Señor Dios vino al huerto del Edén y dijo, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Adán sale y dice, ¿qué es? Y le dice Dios, ¿qué es esto que tú has hecho? Y Adán contesta, la mujer que tú me diste. Adán empezó a razonar en su pecado y la tentación a la que él se dio a través de culpar a Dios. Y hoy por hoy el humano sigue intentando hacer lo mismo. Pero Santiago claramente define en este verso que tal pensamiento es erróneo. Dios no puede tentar a nadie. Entonces, Dios por su propia esencia, veamos, Él es santo, 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 implicando la imposibilidad del pecado y la tentación en Él. Por lo tanto, no puede ser Él mismo el facilitador o fuente de la tentación y del pecado. Para comprender esto mejor tendremos que ir otra vez de vuelta al principio. Allá cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo número 2, en los versos 8 al 22, vamos a leer esto una vez más y pensemos en lo que estamos leyendo mientras lo hacemos. Dice así,
verso 8 al 22. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí en este pasaje que estamos leyendo, vemos que Dios fue quien hizo nacer de la tierra, como dice ese verso número 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego hay un punto y coma, como diciendo, dentro de esto hay algo también, que es lo que sigue. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta sería entonces, ¿creó Dios la tentación al crear el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si estaba ahí. ¿No sería esto una contradicción al carácter moral de Dios? Por supuesto que lo sería. Entonces, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Y qué hacía en todo caso ese árbol ahí? Si pusimos atención durante la lectura del resto del capítulo 2 de Génesis, en ningún momento vemos que Adán ni su mujer tuvieran un interés particular en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán estaba ocupado nombrando a todos los animales que Dios le traía. Luego, cuando Adán miraba con cierto sentimiento de vacío y soledad a la naturaleza, Dios le dio la mujer. Y Adán y su mujer estaban completos en una relación que incluía a Dios, quien los había creado, y no tenían necesidad de nada, porque todo estaba al alcance de ellos. Vemos entonces que no fue Dios quien creó la tentación. Pero en el capítulo 3 de Génesis, y voy a leer el verso número 1 al 5, las cosas dan un giro trágico. Vamos a leer, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal.
La tentación viene a la mujer por medio del engaño de Satanás. La tentación no es el árbol, sino el engaño de Satanás a la mujer. Note cómo dice ahí, la serpiente entonces de la antigüedad, y vemos que la tentación comienza con la herejía, al torcer las palabras de Dios. Y la serpiente entonces confunde a la mujer. Note cómo dice otra vez, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué no fue lo que Dios le dijo? ¿De todo árbol podéis comer? Esas fueron las palabras textuales de Dios. De todo árbol del huerto podéis comer con excepción de esto. Pero aquí la serpiente cambia las palabras, las tuerce y dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo huerto del árbol. Cambia el sentido de las palabras y la mujer entonces es tentada a ver si lo que Dios está diciendo es cierto o no lo es. Juego de la mente, y ella entonces es tentada por Satanás y sus mentiras. ¿Sabe? Jesús habló del carácter moral de Satanás y de su naturaleza. En Juan capítulo 8, verso 44, cuando estaba confrontando a los fariseos que lo querían matar, y les dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? La tentación es una transgresión en el sentido de que convierte la verdad en cosas dudables al torcer las palabras con que son expresadas en la palabra de Dios. Entonces concluimos que la tentación no es obra de Dios, como bien explicó Santiago en el verso 13. Pero vamos a ver lo que ocurre en el origen, en dónde se origina entonces la tentación en nosotros. Vamos a leer el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A partir de la caída del hombre en Adán, el hombre fue sembrado con la mente caída en el pecado, porque el pecado vino a ser parte de la naturaleza del hombre. Como se dice correctamente, pecamos no por el pecado, sino porque somos pecadores. Pablo escribió en Romanos capítulo 7, voy a leerles este capítulo, en el capítulo 7 de Romanos, del verso 15 al 25, esta situación de lucha que hay en el hombre, porque sabemos lo que es la naturaleza humana, la cual está contaminada, la cual está sembrada, injertada con el pecado, con la tentación. Vemos lo que dice el verso 15 al 25 en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este juego de palabras vemos una profunda disertación acerca de la naturaleza humana.
El hombre peca porque es pecador. Pero también vemos la esperanza en aquellos que como nosotros hemos recibido el regalo de la gracia. Santiago llama a este estado natural del hombre en cuanto a su forma de pensar y actuar con el nombre de concupiscencia. La palabra proviene del griego epithumia, que significa fuerte deseo, generalmente orientado negativamente, en otras palabras, deseos desordenados o lujuria. De manera que Santiago dice que la tentación se origina en nuestras mentes. Es un deseo de obtener lo que Dios no nos ha dado, que nos lleva a desear desobedecer a la voluntad de Dios en su propósito, provisión y amor para nosotros. Se trata de la rebeldía de la mente del hombre contra la persona de Dios. Volviendo al principio de nuestra plática de hoy, vemos que el carácter de Dios es bueno, moralmente y congruente con su naturaleza santa. Pero el hombre, receptor del pecado original que vimos en Génesis 3, tiene en su mente y naturaleza ir en contra de la persona de Dios y sus mandamientos, decretos, preceptos y principios. Simplemente porque Satanás sembró en el humano la semilla de la tentación, al tergiversar la palabra de Dios. En forma práctica, la tentación es ese deseo desordenado, concupiscencia, como dice ahí en su Biblia, e inicia el proceso mental de la espiral descendiente del pecado, como continúa Santiago diciendo, es atraído y seducido. La tentación es la chispa en nuestra mente que nos lleva a pensar cosas que no agradan a Dios. Pero la tentación es algo que es normal en el humano y no hay ningún problema con la tentación. El problema comienza cuando somos atraídos y seducidos. Cuando entretenemos el pensamiento negativo, eso es lo que nos lleva al pecado. Veamos lo que dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vemos entonces que el pecado en sí y la consecuencia del pecado, que es muerte, es una parte del proceso que comienza con la tentación. En la mente, como vimos, comienza ese proceso. Como vimos también, la tentación es un agente externo al humano, impuesto en el humano por el efecto de la caída de Adán en Génesis 3, y traído a toda la humanidad por tal razón. Pero ahora que es parte del humano, la tentación no son las cosas que están fuera de nosotros, sino la perspectiva errónea que tenemos de esas cosas. En un ejemplo podríamos citar al vino. El vino, esta bebida que es producto de la uva. En sí mismo, el vino es un alimento producto de la fermentación natural del jugo de la uva. Lo entendemos. Químicamente eso es lo que es y es un alimento. No hay ningún problema con el vino. Pero la tentación en el humano hace ese deseo desordenado que es la concupiscencia, nos hace ver en el vino algo que va a traernos a nosotros un placer o una satisfacción de un deseo que decimos es inmediato y que decimos lo tengo que hacer, lo necesito, lo quiero, porque quiero experimentar euforia, porque quiero experimentar tal vez desinhibición de mis sentimientos, de lo que sé que es correcto, y sentirme alterado en mi sistema. Y por eso tomo el vino con esa intención de sentirme de esa manera, lo cual desagrada a Dios, porque Él quiere que no estemos ebrios, sino seamos sobrios y estemos despiertos en todo momento. La mente del pecador, el vino es visto como una tentación, porque deseamos embriagarnos y experimentar desinhibición y euforia, abusando de nosotros del alcohol. Entonces es nuestro deseo desordenado de querer obtener algo
que es contrario a la voluntad de Dios, los que nos motiva a desobedecer a Dios y a obedecer a nuestros malos deseos para obtener la recompensa de nuestra satisfacción, aunque sea temporal y ficticia. Santiago nos está diciendo que si entretenemos los pensamientos pecaminosos, la tentación en nuestras mentes por un tiempo suficiente, estos van a generar la intención de obedecer al pecado, y una vez cometido el pecado, va a venir la muerte o separación de Dios. Si observamos bien, el pecado es un resultado de entretener los malos pensamientos por algún tiempo y hacer crecer el deseo de hacer lo que ofende a Dios, solo porque deseamos obtener una satisfacción instantánea sin importarnos las consecuencias que estos traigan. El rey David, por ejemplo, no debió haberse quedado vacacionando en su palacio cuando debía haber estado en la guerra con sus ejércitos. Luego, con mucho tiempo en sus manos, no tuvo por qué quedarse viendo a su vecina cuando ella se bañaba en su azotea. David pudo haber tomado su caballo, a sus guardias, e ir corriendo de vuelta a la guerra para hacer la voluntad de Dios. Pero David entretuvo el pensamiento y el resto es historia: adulterio, mentira, asesinato. Por esta razón, en cuanto a la tentación, Santiago concluye de esta manera, verso 16: amados hermanos míos, no erréis. El profeta lo escribió de esta manera en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo que nos está diciendo la palabra es, mis hermanos, la tentación está ahí en todo momento, pero no nos quedemos con la tentación. No entretengamos los pensamientos de ella para que no caigamos entonces en la espiral descendente del pecado que nos lleva a separación de Dios, que rompe nuestra relación con Él, aunque seamos salvos, y nos impide tener comunión. Pero hablemos ahora del don, que es importante porque tiene relación con la tentación. Vemos entonces que en el proceso que hemos estado estudiando de estos tres aspectos del humano, que tiene fe, del creyente, tenemos que ser humildes. Tenemos que entender que hay tentación, pero no podemos ceder a la tentación. Vamos a ver entonces el regalo o el don de Dios. Ahora hablemos de esto. En Santiago capítulo 1, versos 17 al 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Volviendo al origen de la tentación y el pecado, Santiago apela a la palabra de Dios como el ancla inamovible que nos permite sostenernos en la verdad, desechando el engaño de Satanás, de manera que no caigamos en la tentación. Cuando vemos la manera en que Jesús soportó la tentación a la que fue sometido, no en sus pensamientos, sino por el acto externo y directo del engañador, vemos sus respuestas a cada una de estas tentaciones con la que Satanás lo estuvo probando. Allí en la palabra de Dios lo vemos en Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No nació la tentación en la mente de Jesús, a diferencia de las nuestras, pero fue tentado. Satanás mismo fue a tentarlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El cuerpo del Señor Jesús, en su naturaleza 100% humana, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Note el nombre que le pone en este momento con que describe a Satanás, con la misma descripción en que efectivamente actuó sobre la mujer allá en el huerto de Edén. Y dice de esta manera: y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le habría de decir Satanás a Jesús de Nazaret, si eres hijo de Dios? Cuando Jesús tenía hambre, cuando en su naturaleza completamente humana, el hambre lo atacaba. Y le cuestiona acerca de si eres hijo de Dios. Porque apenas un capítulo antes Jesús había sido bautizado, y al ser bautizado descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta? La voz de Dios Padre decía: este es mi Hijo amado. Le dijo a Jesús eso, que era su Hijo amado. Ahora Satanás le está diciendo: si eres hijo de Dios, haz esto. Pero él respondió y dijo: escrito está. La respuesta de Jesús es contundente y en cada una de las tentaciones apela a la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está. Tú dices que escrito está, que el hombre no nada más de pan debe vivir sino de la palabra de Dios. Bueno, también está escrito, dice Satanás, y empieza a torcer la palabra como lo hizo con Eva. Y le dice de esta manera: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie con piedra. En Salmo 91. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta? La manera de huir de la tentación, de escapar, es con la palabra de Dios. Es la única manera. Ese es el remedio para soportar la tentación. Dijo Santiago: si soportas la tentación, eres bienaventurado, eres bendecido, eres feliz. Y soportar la tentación tiene que ver con el regalo de Dios que nos da, que está en su palabra. La sabiduría de Dios, el conocimiento de lo que Dios desea, conocer la mente de Dios, cómo piensa Él que te formó con tanto amor, de manera que lo podamos obedecer a Él. Y ahí está la respuesta. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En primer lugar, es el Padre de la luz y no de la oscuridad. Dios no nos va a llevar a la confusión, no nos va a llevar a lugares oscuros donde no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Nos va a revelar en su palabra, que es luz, nos va a iluminar la mente, nuestro entendimiento. Y luego dice: en el cual no hay mudanza. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, como vamos a leer más adelante. Pero lo importante es esto: Dios no cambia. Es un ancla firme en la que podemos sostenernos en su palabra y no va a cambiar. Lo que Jesús hace tiempo marcó de una manera, hoy sigue siendo lo mismo. Dice que no hay sombra de variación. No va a haber esos puntos grises que dicen: esto puede ser en este caso sí y en este caso es no. De ninguna manera. Y luego dice: Él, de su voluntad, es decir, de lo que Él es, de su naturaleza misma, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad, una vez más, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, para apartarnos, para hacernos para Él, aparte de las criaturas normales, de todo lo que existe, nos separa de ellos, nos convierte en santos por esa palabra. Volviendo al origen de la tentación y el pecado, Santiago apela a la palabra de Dios, como dijimos. Santiago nos dice que solo Dios puede darnos cosas buenas. Él no nos puede dar pecado ni tentación. Su palabra nos lleva a la verdad, que es Jesucristo, y que es vida, no muerte.
Dios no puede cambiar. Por eso nos debe llamar la atención con objeto de evitarlo. Cuando una persona, un grupo de personas intentan razonar su pecado diciendo que la Biblia dice con respecto de sus vidas tales o cuales cosas o con su estilo de vida, la gente hoy en día en muchas iglesias están cuestionando la Biblia, la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Y dicen, como Satanás, con que Dios dijo esto, con que Dios. Y entonces transforman y tergiversan la palabra de Dios y se escudan bajo el escudo de decir, oh, en la Biblia dice que Dios es amor. Por tanto, mientras yo ame a la otra persona, aunque sea de mi mismo sexo, yo puedo vivir con él porque lo amo. O yo, siendo mujer, puedo vivir con ella porque la amo. Ahí, si Dios es amor, yo estoy amando a alguien. Y escañamos porque estamos escuchando la voz de la serpiente que sigue diciendo, con que Dios dijo, con que Dios dijo. No nos engañemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, en el contexto que lo dice, sigue hablándonos en estos tiempos y no hay variedad en ello. Por eso esas iglesias en las que se permite que un homosexual, practicante de la homosexualidad, sea pastor de una congregación, es una herejía completa y es un acto completo de Satanás. Y la gente que lo escucha está engañada por Satanás, porque está viviendo no conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino como dice el engaño de Satanás. Y eso mismo está expresando a las personas. Una cosa diferente es que una persona tenga una tendencia al pecado, cierta tendencia en su ser, pero que no se da a él, especialmente en estas cosas tan importantes. Debemos tener cuidado con ello. Esta manera de pensar de la gente de que, ok, mientras esto fue hace 2000 años, se decía de esta manera, porque la cultura, lo que sea, hoy tenemos que entender que las mentes son más abiertas, que la cultura ha cambiado, que la moda, inclusive la ética de la sociedad ha cambiado y podemos permitir estas cosas. Y la Biblia tiene que acondicionarse a estas cosas nuevas, pamplinas y palabras de Satanás que quieren confundirnos y llevarnos a la tentación y por lo tanto al error y al pecado. En Hebreos 13:8 dice de esto que les dije hace un momento, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él llamó pecado hace 2000 años, o hace 4000 años, o hace 6000 años, sigue siendo pecado el día de hoy y no hay ninguna diferencia. Pablo nos dice cuál es el precio del pecado, o la consecuencia del pecado, si lo quiere llamar, porque el pecado siempre te cobra. Y cuál es el don y regalo de Dios para hacer la diferencia. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don o la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir, vayamos a los versos 19 y 20 y veamos estos versos que dicen, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que nos está diciendo aquí, que el regalo de Dios se recibe por medio de escuchar la palabra de Dios, que es la verdad. Debemos ser prontos para oír la palabra de Dios, porque en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En cuanto al contexto completo de estos versos, los vamos a dejar ahí en el aire por el momento y van a ser parte del siguiente tema que vamos a tocar la próxima semana cuando nos volvamos a juntar para continuar con nuestro estudio. Pero por lo pronto entendamos esto. Dios nos da un gran regalo para quitarnos de la tentación, para que no entretengamos la mente en las cosas que desagradan a Dios y vayamos de ello a la acción y traigamos pecado en nuestra vida y traigamos muerte y separación, rompiendo nuestra relación con el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre lo mismo que Jesús hizo, apelar al don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios en la gracia? Su palabra.
la verdad, la que nos lleva a la luz, cuando vemos a un Dios que es luz y que no es oscuridad, un Dios que no cambia, que es el mismo y que define claramente esos puntos que la gente dice es que son grises o tiene tonos de grises, blanco y negro, o luz, oscuridad, como dijo el profeta en lo que escribió, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Oremos, te damos gracias, Padre hermoso, por la palabra en este día que nos ha llevado a comprender un poco más acerca de lo que nosotros debemos ser para vivir en la fe. Lo que significa tener la fe, que es un regalo tuyo, y cómo se prueba a través de las diferentes circunstancias que vivimos todos los días, las aflicciones que vienen a nosotros. Es ciertamente cosas ocurren en este universo que está caído en pecado, pero que bajo tu soberanía has permitido que ocurran. Como esto que estamos viviendo en estos tiempos, el COVID-19, esta plaga tan terrible, pero no escapa tu voluntad que esto ocurra. Y nosotros somos probados en la fe por ello, pero que no caigamos en la tentación. Porque también mientras estamos en ese tipo de prueba, el enemigo empieza a cambiar tu palabra en nuestra mente y nos hace ver cosas que no son ciertas, de manera que caigamos en la tentación. Cosas como, rebélate en contra de toda autoridad, porque la iglesia no puede ser sometida. Cuando estamos en contra de la misma palabra de Dios y obedecemos a ese llamamiento. Debemos entender el contexto completo de lo que estamos viviendo. Danos sabiduría en todo caso, como dijo Santiago, pero que pidamos con fe para que esa sabiduría sea real y podamos entonces entender cuál es tentación y cuál es bendición. Porque tú, Señor, nos quieres bendecir en medio de todo esto. Porque tu palabra sigue siendo realidad, que para nosotros los que te amamos todas las cosas trabajan para bien. ¿Por qué el afán entonces? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué nos rebelamos? Ayúdanos, Señor, entonces a entender estas verdades y ser prudentes y a sostenernos en tu palabra, que nos dice que podemos resistir la prueba, como describió Pablo, esta breve sensación de aflicción, diciendo que todo esto va a pasar, que esta aflicción que estamos viviendo es temporal y que va a producir en nosotros frutos que te agradan a ti, Señor. Paciencia, esperanza en nosotros, que te agradan a ti, Señor. Que esto sea una verdad en nuestras vidas, Señor. Que no caigamos en la desesperación. Que huyamos de esas tentaciones que vienen a nuestra mente en medio de esta situación. ¿Cuántas personas hoy mismo están usando esta situación en la que tenemos que estar en nuestras casas para someter sus cuerpos y ceder a la tentación del alcoholismo, de la drogadicción y de tantas otras cosas malas que te ofenden a ti, Señor? ¿Por qué no vamos al otro lado y vemos la gran oportunidad que tenemos en medio de la prueba? De salir y bendecir a los vecinos de alguna manera, de orar por las personas, de sostenernos en la palabra, de entender los tiempos, de dar palabras de ánimo y de esperanza a toda persona que está en tanta aflicción. Gracias, Señor, porque tú nos das la puerta siempre, la salida. Con la tentación que viene por parte del enemigo en nuestras mentes, tú, Señor, dice que también ofreces la salida. Y lo creemos y lo confiamos y lo tomamos. Y te damos gracias por ello. Que aprendamos a vivir de esta manera en estos tiempos y a hacer luz en medio de las tinieblas que rodean. Hacer sal dándole sabor a la vida en un mundo que pierde el sabor y busca satisfacción en cosas que no te agradan a ti. Gracias por bendecirnos de esta manera tan especial, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener esos oídos atentos a lo que nos quieres decir cada día. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.
Vamos a alabar a nuestro Señor, porque bueno es alabar a Dios en todo tiempo. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Así es, Padre Santo, bueno es alabarte en todo tiempo, en todo momento. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra y nos da ese aliento, Señor, de que aún en medio de la tentación, Señor, tú estás ahí para darnos siempre la salida, Señor. Y siempre nos das tu palabra, Señor, que es la que nos ayuda a salir de ahí también, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7. No se le olvide de sintonizarnos. Y nos vemos entonces. Dios les bendiga.